que aún no reciba. Gloria a Dios, sí Señor, Te aleluya. puedo ofrecer. ¿Qué podemos ofrecerte? Aleluya. Solamente recibe la alabanza, Dios mío, de este pueblo que está en este lugar, Señor. Recibe esa alabanza que sale de cada corazón, Señor, de cada vida en esta tarde, Señor. Tú que conoces, Padre, la debilidad, Señor, la sensibilidad, el corazón contrito y humillado, Señor. Esa alabanza que sale de lo profundo de cada corazón, recíbala en esta tarde, Dios amado. Señor, comienza a ministrar a través de tu Espíritu Santo, Dios mío, ese corazón quebrantado, Señor. Ese corazón, Señor, herido, Padre, en esta tarde, Señor, a través, Señor, de la alabanza, Señor, haya sido, Dios mío, Padre Santo, restaurado, Señor, ministrado, Padre Santo, para que tú recibas esa alabanza, Señor, de ese corazón en esta tarde, Dios amado. Sabes tú, Señor, cualquier necesidad que está pasando este pueblo, tú la conoces, Señor. Tú sabes, Dios mío, la necesidad, Señor, las peticiones que hay, Señor, de cada vida, Padre. Mira ese dolor, Señor, que hay en esa vida, en ese corazón, Señor. Padre, en esta tarde, Dios amado, que a través de la palabra, Dios mío, tú vengas a ministrar, Señor, a cada vida, Señor, a cada corazón, Padre Santo. Que tú libertes, Dios mío, Señor, que tú restaures, Dios amado, en esta tarde, Dios mío. Que toda venda se rompa, Dios amado. Que todo obstáculo y todo yugo de esclavitud ahora se rompa en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos, Dios mío, la victoria. Declaramos, Dios mío, la liberación total en cada vida en esta tarde, Dios amado. Porque solo tú puedes libertar, Dios mío, a un pueblo que está en cautiverio, Padre Santo. En esta tarde tú suelta, Dios amado, la lengua. Tú suelta, Dios mío, todo aquello que está atado en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Porque por tu llaga, Dios mío, hemos sido nosotros curados. Y por la sangre de Cristo hemos sido libertados. Aleluya. Oh Dios Todopoderoso, te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Padre. Padre, gracias te damos en esta hora, Dios mío. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre, aleluya. Vamos a meditar, hermanos, en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nunca dejando, ¿verdad?, de apagar la alabanza de Dios. Y vamos a ir abriendo la palabra de Dios, hermano, en esta tarde, en el libro de Marcos, capítulo 1 y su versículo 14 hacia el 15. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Marcos capítulo 1 y su versículo 14 al 15. Cuando todos lo tengan, dice un amén. Marcos 1, 14 al 15, dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Gloria a Dios. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pueden sentarse, hermanos. En esta tarde, hermanos, vamos a meditar un momento bajo el tema: ¿qué hay en el reino de Dios? ¿Qué hay en el reino de Dios? Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Todos lo podemos pensar, ¿verdad? Porque hemos escuchado hablar muchas veces del reino de Dios, pero muchas veces, ¿verdad?, no entendemos claramente, ¿verdad?, qué es el reino de Dios. Porque cuando alguien se muere, pues, ¿verdad?, la costumbre es que Dios lo reciba en su reino, ¿verdad? Eso es la palabra que muchos, ¿verdad?, decimos. Pero en esta tarde vamos a ver, hermanos, qué hay en el reino de Dios, ¿verdad? Y todos sabemos, ¿verdad?, que en el reino de Dios, ¿verdad?, hay sanidad, en el reino de Dios hay paz. Pero vamos a ver al respecto, ¿verdad?, de lo que Jesús aquí está hablando, ¿verdad? Y miramos, ¿verdad?, que
que aquí, hermanos, vamos a ver cómo Jesús viene hablando, ¿verdad? Que es el reino de Dios. Que es el reino de Dios. Cuando Jesús anduvo acá en la tierra, ¿verdad? Él habló de un reino. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a hablar de un reino. Pero Él, ¿verdad? No hablaba de un reino acerca del reino de España, reino de Inglaterra. Él no hablaba, ¿verdad? De un rey, ¿verdad? De Gran Bretaña, ¿verdad? De Irlanda del Norte. Él no hablaba de un rey terrenal, ¿verdad? De un reino terrenal. Él no hablaba, ¿verdad? Respecto de un reino, ¿verdad? Terrenal. Vamos a ir viendo entonces, ¿verdad? De qué entonces Él estaba hablando, ¿verdad? Miramos, hermanos, que Él venía hablando acerca de un reino, ¿verdad? De un reino de Dios. Él hablaba de un reino de Dios y vamos a ver, hermano, y vamos a ir viendo, ¿verdad? Para que nos demos cuenta cómo y cuál era el propósito de Jesús aquí en la tierra. ¿Por qué Él vino a la tierra hablando, ¿verdad? De este reino. En donde este reino era del que hizo los cielos y de la tierra. De ese reino Él venía hablando. De Dios. Del Dios que hizo los cielos, del Dios que hizo la tierra, del Dios que hizo todo, el Dios que nos creó a nosotros, el Dios que nos hizo a nosotros. De ese reino, ¿verdad? Él venía hablando. Alabado sea el nombre de Dios. En donde este reino tiene una cultura diferente, un estilo de vida diferente, tiene un grupo de personas diferentes y sobre todo tiene un rey diferente, ¿verdad? Eso es lo que nosotros somos, ¿verdad? Él venía hablando de un reino diferente, ¿verdad? De una cultura diferente, porque al que ha venido a Cristo, venimos a ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas en el reino de Dios, ¿verdad? En este reino hay una vida diferente, tiene un grupo diferente y sobre todo tiene un rey diferente. En el mundo, en ciertos lugares, la gente puede tener un rey terrenal y ellos están, ¿verdad? Bajo ese rey. Ellos están bajo, ¿verdad? La palabra del rey, bajo el mando del rey terrenal. Pero nosotros, que aunque en el mundo estamos, pero nosotros no le pertenecemos a ningún rey terrenal, sino que nosotros venimos a pasar de un rey terrenal al rey, aleluya, a un rey glorioso, majestuoso que hizo los cielos y la tierra. Ahora nosotros le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una palabra que hay que aclarar y esto es, hermanos, esto es en donde dice evangelio, en donde mucha gente, ¿verdad? Cree que el evangelio, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Como una religión. Y el evangelio en sí, hermanos, ¿verdad? El evangelio es que significa, ¿verdad? Buenas nuevas. El evangelio es buenas nuevas, noticias buenas. El evangelio es algo que trae una noticia nueva. El evangelio, por eso digo que no es una religión, porque yo no puedo decir que yo soy evangelio, porque yo no le pertenezco a ninguna religión. Yo soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios y nosotros no le pertenecemos a ningún evangelio. Y del evangelio que él venía hablando, de la palabra que él venía hablando de Jesús, las buenas nuevas que él traía, era, ¿verdad? Era algo diferente a lo que el mundo, ¿verdad? Podemos hablarlo así, por ejemplo, en los tiempos antiguos, hablando en el contexto político, esta palabra se usaba para dar las buenas nuevas. Hablándolo en un término político,
¿verdad? En aquel entonces, ¿verdad? Se usaba a alguien para que llevara el evangelio y para que ese, por ejemplo, había en aquel entonces podría haber, ¿verdad? Una nación contra otra nación en guerra y la nación que ganaba enviaba a un mensajero que llevara el evangelio, ¿verdad? No estoy hablando que llevara el evangelio de la palabra, sino que hablándolo. Porque el evangelio significa llevar las buenas nuevas. Y este hombre se dedicaba a llevar el evangelio para decir, hemos ganado la guerra, hemos ganado y hemos tenido la victoria. Llevaba el evangelio, llevaba las buenas nuevas, llevaba las buenas noticias que habían ganado la guerra. Y de eso es el evangelio, dar una palabra, dar ¿cómo se dice? Una noticia, correcto, ¿verdad? Una noticia, dar una noticia. Ellos iban y daban la noticia a alguien, ¿verdad? Al pueblo, a la nación, ¿verdad? Entonces, y en este caso, hermanos, vemos aquí que dice la palabra que cuando había una guerra entre dos naciones y había un gobernador, se traía las buenas nuevas a través de un evangelista. Se traía el evangelio, ¿verdad? No estoy hablando de un evangelista que traía, ¿verdad?, lo que es el evangelio, ¿verdad? Porque Dios también tiene sus evangelistas. Dios también tiene, ¿verdad?, sus evangelistas que llevan las buenas nuevas a otras naciones, a otros pueblos, a otras iglesias, ¿verdad? Estamos hablando de algo político. El evangelio, esa era la palabra que se usaba en aquellos entonces. El evangelio, las buenas nuevas, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces confundimos todo esto, ¿verdad? Porque dice la gente, es que yo no quiero ser evangélico. Yo no quiero ser evangelio. Yo no quiero ser evangélico, dice la gente, ¿verdad? Y no sabemos muchas veces de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque esto se trata, el evangelio significa es llevar las buenas nuevas, ¿verdad? Ser evangélico no es, ¿verdad? La gente dice que yo no me quiero hacer evangélico, ¿verdad? Y entonces, hermano, esto no se trata, ¿verdad?, de eso, sino que vamos a estar hablando de un reino, ¿verdad? Para poder entender. Y en este caso miramos a Jesús, hermanos, aquí, que viene Jesús del cielo, porque dice que el tiempo se ha cumplido. Dios estableció que iba a mandar a su hijo a la tierra y el tiempo se había cumplido para que a través de Jesús viniera el reino de Dios a la tierra. Por eso Él les decía, arrepentíos y creed en el evangelio, arrepentidos y creed en estas buenas noticias que yo les traigo, ¿verdad? Dice el mensaje principal de Jesús era dar las buenas noticias del reino de Dios, ¿verdad? Él les decía, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús enseña qué es el reino de Dios. Y Él enseña que es como una fiesta en donde todos están invitados, pero muchos comienzan a poner excusas. Vamos a ver ciertos puntos como Jesús, ¿verdad? Cómo Jesús nos enseña a través de palabras, de parábolas, ¿verdad? ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Y miramos eso, hermano, en Mateo 22, 1 al 14. Vamos a ver, hermanos, ahí en Mateo 22, 1 al 14, cómo Jesús, ¿verdad?, nos enseña qué es el reino de Dios, para poder entender, ¿verdad?, qué es en sí el reino de Dios, qué es lo que Jesús estaba tratando de enseñarnos a través de estas parábolas. Y dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados
a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las ciudades, a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Jesús hace esta parábola en donde nos enseña, ¿verdad?, que los cielos es semejante a un rey que hizo esta fiesta de bodas. Ahora en día Jesús está llamando a la gente a que vengan a su reino, a que vengan a conocerle, a que entren ahora, que ahora está la oportunidad para venir. Ahora está la oportunidad que la gente puede entrar al reino de Dios. Para que la gente ahora no, el día de mañana, cuando estemos frente a frente con el Rey de Reyes y Señor de Señores, la gente no va a tener excusa. Porque la palabra la han escuchado y no han hecho caso omiso a la palabra del evangelio, a las buenas noticias que los predicadores, que los pastores traen a la gente. Pero la gente se hace de oídos sordos, no quieren obedecer, no quieren hacer caso. La gente solamente quiere venir y después salir de aquí y hacer lo que les parezca allá afuera. Eso es lo que la gente quiere. La gente no quiere compromiso con Dios. La gente no quiere atender en este momento, pero un día vamos a estar delante de Dios. Ahí el rey va a entrar y va a ver a todos los convidados, a todo el mundo, y va a decir: hey tú, ¿cómo entraste aquí? Yo no te tengo anotado aquí. Tú no estás anotado en el libro de la vida. A mí me parece que tú no eres del reino de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. No va a haber excusa que nadie ha escuchado esta palabra. No va a haber excusa, aleluya, de decirle a Dios: es que yo no tuve la oportunidad de entrar a tu reino. Aleluya, en estos tiempos la palabra se predica de un arrepentimiento para que vengan y conozcan al Rey de Reyes, aleluya, para que vengan al reino de Dios, para que en aquel día en su iglesia esté preparada, aleluya, y volemos juntamente con él a los cielos, aleluya. Pero la gente no quiere entender. Pero la culpa va a ser mía si no quiero hacer caso. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero un día tengo que dar cuenta de lo que yo estoy haciendo aquí en la tierra. De toda cosa ociosa dará cuenta el hombre en aquel día, dice la palabra. Alabado sea el nombre de Dios. También dijo Jesús que el reino de Dios es como un tesoro escondido. Oiga bien, dijo que el reino de Dios es como un tesoro escondido. Dijo Jesús que el reino de Dios es así. Miremos lo que dice atrasito en Mateo capítulo 13 y su versículo 44. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo.
y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Oiga bien lo que dice, hermanos. Dice que aquel hombre encontró un tesoro en un campo. Y dice que lo volvió y lo escondió y va y vende lo que tenía, sus posesiones, va y vende y deja todo lo que tiene, aleluya. Y viene y compra aquel terreno en donde él había escondido, él había encontrado el tesoro. Así es el reino de los cielos, hermanos. Nosotros tenemos que despojarnos de todas las cosas del mundo, de todas aquellas cosas que no queremos soltar, de aquellas cosas que no queremos dejar. Y ahora que hemos encontrado, aleluya, esta palabra, ahora que Jesús está hablando la buena noticia, es tiempo, hermanos, que nosotros vengamos, aleluya, arrepentidos y atesoremos el reino de los cielos, aleluya, y lo podamos, aleluya, dejar todo por ello, aleluya. Dejar todas las cosas que nos están deteniendo para entrar al reino de los cielos, aleluya. Para poder entrar al reino de los cielos tenemos que dejar muchas cosas, hermano. No es que nosotros nos vamos a dejar quedar en la calle y lo vendamos todo. No se trata de eso, hermano, sino se trata de aquellas cosas que no queremos soltarlas, aleluya, para servirle a Dios como debe de ser. Porque solamente, aleluya, solamente por estar no es así la cosa, hermano. El reino de Dios, aleluya, aleluya, nosotros tenemos que estar dispuestos a trabajar para el reino de Dios. No solamente venir a sentarse, no solamente recibir las bendiciones de Dios, no es solamente, aleluya, recibir, aleluya, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todas aquellas cosas, hermano, de enfermedades, Dios nos ha sanado, de tantas cosas Dios ha hecho en nosotros, pero nosotros no estamos haciendo nada por eso, aleluya. Solamente decimos Dios lo ha hecho, pero ¿qué le estoy dando a Dios? ¿Qué le estamos dando a Dios? Alabado sea el nombre de Dios. Nada, absolutamente nada se compara con el valor del reino de Dios. También, aleluya, Jesús compara como una semilla de mostaza. Como una semilla de mostaza. Mire que dice Marcos 4:30. Marcos 4:30. Mire cómo Jesús compara también al reino de Dios. Marcos 4:30 dice: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo ella. De una semilla tan pequeña, ¿verdad? Nace y el árbol se hace grande. Lo podemos ver nosotros hablando en lo espiritual. Nosotros nos podemos sentir que no servimos tal vez para nada. Nos podemos sentir tan insignificantes. Nos podemos sentir, ¿verdad?, que no le podemos dar nada al reino de Dios. Pero miramos aquí que una semilla tan pequeña como también sirve para que hasta las aves de los cielos puedan hacer sus nidos y puedan tener ahí, aleluya, sus polluelos. Así Dios a nosotros nos puede usar grandemente, hermanos. Así Dios también a nosotros nos puede usar grandemente para que a través de nosotros otros puedan venir, aleluya, al arrepentimiento. Otros puedan venir a conocer a Cristo, aleluya. Cuando el reino de Dios se siembra en el corazón de una persona, comienza pequeña, pero a través del tiempo comienza a crecer y dar grandes frutos. Grandes transformaciones en la vida de las personas a la hora de experimentar el reino de Dios. Jesús nos compara como a niños, que tenemos que ser como niños para experimentar el reino de Dios. Tenemos que ser como niños. Por eso Jesús decía: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales, decía, es el reino de los cielos. Nos compara como a niños. Que no le impidamos a nadie venir a conocer el reino de Dios, porque de los tales,
de nosotros va a ser el reino también de los cielos. En cierta ocasión se le acercaron un grupo de religiosos que se creían, ¿verdad?, más que otros. Pero ese tipo de gente, hermano, solamente sirve como para atrasar, para estorbar, ¿verdad?, para que el reino de los cielos no crezca. Eso es lo que hace mucha gente, ¿verdad?, que estorba en vez de servir en el reino de los cielos. Y Dios no nos ha llamado a estorbar. Dios nos ha llamado a trabajar para su viña, para que seamos de bendición a otras personas, para que seamos de testigos a otras personas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, hermanos, la pregunta: ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué significa? ¿Por qué Jesús hace tantas comparaciones e ilustraciones acerca del reino de Dios? El reino de Dios es el lugar donde se refleja el carácter y los valores de Dios. El reino de Dios es un lugar donde hay justicia, porque Dios es justo. En el reino de Dios es un lugar de amor, porque Dios es amor. Porque Dios es amor, es el espacio donde existe el gobierno de Dios. Allí es donde está el espacio del gobierno de Dios. Allí es donde tenemos a Dios como nuestro gobernador, como nuestro presidente, que gobierna, aleluya, lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros le pertenecemos a Dios, porque Él es el dueño del reino. Por eso decía, aleluya, por eso dice, ¿verdad?, la oración: hágase tu voluntad, así como en los cielos, hágase también aquí en la tierra. ¿Qué hay en el reino de Dios? En el reino de Dios hay sanidad, hay paz. En el modelo de oración de Jesús que yo le estaba hablando, Jesús nos dejó y dice: venga a nosotros tu reino. Significa que Él nos amó primero. Él nos amó primero y no nosotros a Él, porque el amor de Dios nos busca, el amor de Dios nos llama. Dios está llamando: vengan a nosotros tu reino. La gente, ¿verdad?, cuando le decimos venga a nosotros tu reino, claramente le estamos diciendo: venga a nosotros, haz tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque en el reino de Dios hay vida, hay salvación, hay libertad. Ahí no hay discusiones, hermanos. En el reino de Dios, cuando venimos al reino de Dios, no tienen que haber discusiones, porque Dios ha hecho un cambio en nuestras vidas. Cuando venimos al reino de Dios es porque tiene que haber un cambio, en donde ya no tiene que haber en los hogares discusiones, ya no tiene que haber pleitos, ya no tiene que haber contienda, ya no tiene que haber nada de eso cuando venimos al reino de Dios. Allí, hermanos, no hay nada de eso, no hay pleitos, no hay ansiedad, no hay deseo de suicidio, no hay deseo de hacernos daños. Cuando le pertenecemos al reino de Dios, cuando venimos al reino de Dios, ahí, hermanos, no hay culpa ni vergüenza. Así como en ese reino, venga aquí en mi vida, le estamos diciendo nosotros. Así como en el reino de los cielos no hay nada de eso, no hay envidia, no hay pleito, no hay nada de eso. Le estamos diciendo también, cuando le decimos venga también aquí en la tierra, venga a nosotros tu reino, le estamos diciendo claramente: así como allá, hágase también tu voluntad aquí en la tierra, hágase tu voluntad también en mi vida. Así como allá también yo quiero tener esa paz, ese gozo. Pero si nosotros nunca le soltamos a Dios todas las cargas, todas las debilidades, cuando vamos a experimentar, hermanos, lo que significa, aleluya, lo que es el reino de Dios, el cambio que hace, aleluya, venir al reino de Dios?
Es importante soltarnos de todas las cargas. Es importante soltarnos de tantas cosas, aleluya, que nos rodean, de tantas cosas que nos están atando para no acercarnos, aleluya, al reino de Dios. Jesús nos enseña que el reino de Dios no está, aleluya, en un lugar específico en la tierra. Jesús nos enseña que el reino de Dios está en cada corazón que lo reciba. Miramos, hermano, que en la cruz del Calvario, Él llevó nuestros pecados. En la cruz, hermano, Él pagó un precio el cual nos tocaba a nosotros. Cuando Él vino a la tierra, hermano, comenzó a hablar, aleluya, arrepentíos y conviértanse al evangelio. Él vino hablando para que la gente saliera del lugar donde estaban perdidos. Él venía hablando de una salvación, que se arrepintieran de las cosas malas que estaban cometiendo, porque Él quería un cambio en la vida del ser humano. Él vino a dar vida, Él vino a dar paz. Él vino para que usted tengamos vida y vida en abundancia. En la cruz del Calvario podemos ver ese amor reflejado, hermano, pagando esa culpa, aleluya, que nos tocaba a usted y a mí me tocaba pagar por ello. Pero miramos, hermanos, que Él se ofreció por nosotros. Él se ofreció, aleluya, por nosotros. ¿Qué tipo de rey, hermano, es ese? Si apenas, hermanos, un rey de aquí la terrenal, hablándolo así, va a querer dar su vida por un ser humano aquí en la tierra, aunque sea de su propio tierra, aunque sea de su propio país, un rey terrenal no va a querer morir por nadie. Pero miramos el amor de Jesús. Miramos aquí el amor, aleluya, de Dios, de Jesús, que vino y murió, pero que al tercer día, hermano, Él fue resucitado. Al tercer día, hermano, Jesús fue resucitado. Ahí, hermano, Él se entregó por amor a nosotros. Él venía hablando, hermano, de este reino. Él venía hablando de este reino para que la gente se arrepintieran. Y la gente puede decir, pero yo de qué me voy a arrepentir si yo no soy malo, yo no mato, yo no hago nada, yo no le hago mal a nadie, yo doy ayuda a la gente. Pero no se trata de por obra, hermano. Porque la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, y por la gracia de Jesús hemos sido nosotros comprados a precio de sangre, y a través de la cruz del Calvario usted y yo, aleluya, ahora estamos, aleluya, en el reino de Dios. Ahora ya no le pertenecemos a este mundo. Lo que Dios quiere para la humanidad es que se arrepientan del mundo en el cual están viviendo y vengan al conocimiento, aleluya, de Dios. Porque el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su palabra. Porque cuando Él venga, aleluya, Él lo que quiere es llevarse, aleluya, a todo aquel que ha entrado al reino de Dios. Lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros entremos a ese reino. Lo que Dios quiere es que nosotros vengamos, aleluya, al reino de Dios. Porque este no es un cambio de religión. Porque este no es un cambio de religión, hermanos. Yo no puedo decir es que yo soy de esta religión y de aquí, porque mi tatarabuela, mi abuela, mi bisabuela y ahora era de esta religión y aquí también yo voy a morir. Eso no se trata de religión, porque el evangelio no es ninguna religión. Lo que Dios quiere para la humanidad es traer salvación. Jesús venía hablando de salvación. Jesús venía hablando de transformaciones. Jesús venía hablando que si la gente vivía en pecado, ahora las cosas son hechas nuevas. Cambiar, aleluya, aquel mundo de vida, de pecado, para venir a vivir a su luz admirable, a un cambio total, aleluya. Para que nos alejemos de aquellas cosas de pecado que estamos cometiendo y ahora, aleluya, venir a hacer un cambio y ahora predicar las buenas nuevas, llevar el evangelio, aleluya, a aquellas personas que necesitan una salvación. Eso se trata del evangelio, llevar las buenas nuevas. Porque mucha gente, la gente muchas veces le da vergüenza decir yo soy evangélico, pero no saben de qué están hablando, de que es que no somos evangélicos, sino que nosotros somos hijos de Dios.
Estamos llevando el evangelio, que significa llevar las buenas nuevas de salvación. Muchas veces nos da vergüenza hablar de la palabra de Dios. Nos da vergüenza llevar el evangelio a otras personas. Muchas veces no queremos hablar del evangelio, llevar las buenas nuevas a muchas personas. Queremos solamente, ¿verdad?, estar recibiendo, pero nunca queremos dar. Y la palabra dice que por gracia soy salvo, por gracia también tenemos que dar también a otros para que ellos también vengan al reino de los cielos, para que ellos también vengan al reino de Dios, a conocer, aleluya, al reino de Dios. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, Él dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Fuimos marcados con el Espíritu Santo. Ahora nosotros ya no le pertenecemos al mundo. Que aunque estamos en el mundo, pero ya no le pertenecemos al mundo, porque ahora le pertenecemos al reino de Dios. Ahora ya nosotros, ¿verdad? Ya nosotros ya no somos de este mundo. Ahora le pertenecemos al reino de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y lo que Dios está buscando, hermano, es gentes que vengan, ¿verdad?, de una vida que tal vez se sienten agotados, que ya no quieren seguir adelante, que se sienten, ¿verdad?, que ya su vida ya no tiene paradero. Dios tiene una palabra para cada persona que quiere un arrepentimiento. Dios tiene salvación para todo aquel que venga a Él. Dios tiene ese amor, aleluya, para todo aquel que venga, aleluya, a Él. Lo que Dios quiere es salvarle, hermano, amigo. Lo que Dios quiere es traer una salvación. Lo que Dios quiere es traer paz. Lo que Dios quiere es traer, aleluya, salvación para nuestras vidas. Y eso es lo que Dios está buscando en estos tiempos. Que muchos entren al reino de Dios, que muchos vengan a conocer a la palabra, que muchos entren a este reino, que mucha gente entre a este reino, a conocerle, porque lo que Él ofrece es algo bueno, hermanos. Lo que Dios ofrece, aleluya, es una salvación tan grande, hermano, que nosotros no la merecíamos, pero por su misericordia nosotros hemos alcanzado, hermanos, porque Dios es bueno. Porque para siempre es su misericordia, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Que también usted y yo tengamos una salvación. Que usted y yo, hermano, permanezcamos dentro de este reino. Que usted y yo permanezcamos haciendo su voluntad. Que a pesar de luchas y pruebas, la iglesia tiene que seguir avanzando, caminando. La iglesia tiene que seguir, aleluya, avanzando, aunque que venga lo que vengan, tempestades, lo que venga, pero con Cristo juntamente somos crucificados. Con Cristo juntamente nosotros estamos agarrados y fundamentados. Que cuando estamos fundamentados sobre una roca, es difícil que aunque vengan vientos nos vaya a tumbar, hermanos. Porque estamos fundamentados en lo que es la roca de Cristo Jesús. Porque Cristo es nuestra roca. Y cuando estamos abrazados de Él, nada ni nadie nos podrá tumbar, hermanos. Nada ni nadie nos podrá mover. Porque con Cristo somos más que victoriosos. Y lo que Dios quiere es eso, hermano, que nosotros permanezcamos hablando a otros que vengan a su reino, que vengan a conocerle. Así como Él decía, ¿verdad? En la palabra que leímos, Él decía: arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dejemos, hermanos, que Dios nos moldee, que Dios nos cambie. Dejemos que Jesús haga la obra en nuestras vidas, para que nos sintamos, ¿verdad?, que sí somos una pieza muy importante en las manos de Jesús. Así es, hermano, que en esta tarde, ¿verdad?, esa es mi corta meditación que hemos traído. Y si alguno, hermano, en medio de nosotros, ¿verdad?, quiere venir a los pies de Cristo Jesús, si alguien quiere venir y decir: yo me arrepiento de todo lo malo que estoy haciendo, yo quiero entrar a ese reino, yo quiero permanecer a ese reino del cual está hablando Jesús, yo quiero ser parte de esa comunidad de gente que le sirve,
Si hay alguno en medio nuestro que quiere venir a los pies de Cristo, si quiere arrepentirse, si quiere aceptarle como su único y suficiente Salvador, venga a Él, hermanos. Venga, Dios le bendiga, hermano. Venga a Él, que Dios está esperando para una renovación. Si alguien quiere reconciliarse con Dios, ahora es el tiempo de reconciliación. Ahora es el tiempo que la iglesia necesita una reconciliación. Porque ya no es tiempo de estar jugando a la iglesia, aleluya. Porque ya no es tiempo de estar como esa niña que decía el hermano, que quería meterse en la multitud, pero le daba como vergüenza. Que ya no es tiempo, aleluya, de estar, aleluya, pensando que si me meto o no me meto. Ya no es tiempo, hermanos. Es tiempo ahora, y en los tiempos ahora en día los estamos viendo que son malos cada día. ¿Cuántos jóvenes están perdiendo la vida? ¿Cuántos jóvenes están metiéndose en pandillas, en drogadicciones, en alcoholismo? ¿Cuántos jóvenes por motivo, aleluya, de que quieren experimentar ciertas cosas, otras amistades se los están llevando, aleluya? Pero nosotros que somos, aleluya, entendidos y sabios, ahora tenemos la oportunidad para venir, aleluya, a los pies de Cristo. Ahora tenemos la oportunidad de entrar a ese reino, aleluya, de Dios. Hoy es el momento, aleluya, que la iglesia de Cristo, aleluya, tenemos que acercarnos a Él, aleluya. Que si hemos ofendido al Espíritu Santo, que si le hemos fallado, aleluya, hoy es el momento, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliación con Cristo Jesús. Hoy es el momento en donde tenemos que decidir: ¿le sirvo o no le sirvo? Porque mañana puede ser demasiado tarde para nosotros. Porque la vida no la tenemos comprada. Porque la vida nosotros no la tenemos asegurada. Ahora estamos, mañana quién sabe si podemos amanecer vivos. Ahora la vida nosotros podemos decidir, aleluya, pero para mañana quién sabe. Porque solo Dios tiene el control. Solo Dios tiene el poder para dar y quitar. Solo Dios tiene el poder para dar y quitar. Y nosotros no tenemos, aleluya, nada para el día de mañana concretado. Ahora es el momento. Hoy es el momento, aleluya, en donde podemos decir: Señor, me arrepiento y estoy dispuesto a servirte. Gloria a Dios.